Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 6. Vamos a demostrar que las funciones escalares dadas son armónicas, ¿sí? Para ello vamos a recordar cuando una función era armónica, ¿sí? Una función es armónica si yo tengo una función que va de un dominio contenido de R3 a R1, ¿sí? F pertenece a clase 2 en D, F es armónica si solo si el laplaciano al cuadrado de F me da 0, ¿sí? Veamos un ejemplo. F en X vector es igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, todo elevado a la menos un medio. Esto ustedes ya saben, porque yo ya les venía diciendo que esto es la norma de X al cuadrado, ¿sí? Cuando yo reemplace por eso, acá se me va a cancelar el 2 con el 2 y me queda todo a la menos 1, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Sí? El laplaciano al cuadrado de f lo puedo escribir como la divergencia del gradiente de f, ¿sí? Yo ya acá calculé el gradiente, que es derivar esto que está en función de la norma y multiplicarlo por x sobre la norma de x, ¿sí? Bajo el menos, me queda la norma de x a la menos 2 por x sobre la norma de x, ¿sí? Bien, acomodo un poquito, esto que está en el denominador sube como a la menos 1 y me queda menos 3, ¿sí? Menos x, la norma de x a la menos 3 por x vector. Bueno, a esto lo puedo escribir, lo puedo seguir acomodando, me queda menos 1 sobre la norma de x al cubo por x vector, ¿sí? Y a esto le calculo la divergencia, ¿sí? Me tengo que acordar bien cómo trabajar con la divergencia, ¿sí? Entonces, fíjense que voy a calcular el gradiente de esta función por x vector menos esta función por la divergencia de x, ¿sí? Como estamos trabajando con funciones que van de R3 a R1, esto, la divergencia va a valer 3, ¿sí? Bien, entonces ahora tengo que calcular el gradiente de esto. Es volver a derivar, ¿sí? Y multiplicar por x sobre la norma de x por x vector, ¿sí? La derivada me queda esto, no es tan complicado, menos 1 sobre la norma de x al cubo por 3, ¿sí? Acomodo, ¿sí? Me fijo que esto es la norma de x al cuadrado sobre x, se simplifica, ¿sí? Acá se simplifica uno con esto y otro por acá, y me queda 3 sobre la norma de x al cubo menos 3 sobre la norma de x al cubo igual a 0. Por lo tanto, el laplaciano al cuadrado de f de la función que depende de la norma me da 0. ¿Estamos? Bien. Veamos otro ejercicio. Dice, dada f en x igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la menos 2 tercios de k, determinar el valor de k para que f, x, y, z sea armónica, ¿sí? Recuerden que esto era la norma de x al cuadrado, ¿sí? Multiplico y me queda 4 tercios de k. El laplaciano al cuadrado de f va a ser la divergencia de gradiente de f, ¿sí? Entonces, yo ya acá calculé el gradiente, ¿sí? Ya lo puse calculado, ¿sí? Que es derivar esto, ¿sí? Derivo y no me olvido de multiplicar por x sobre la norma de x porque es una función que depende de la norma, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense que esto sube como a la menos 1 acá y me queda menos 2, ¿sí? Ahora a esto le tengo que calcular la divergencia. Calculo la divergencia, ¿sí? Y la divergencia va a ser calcular el gradiente de esta función por x vector más este vector, ¿sí? Más todo esto, esta parte, ¿sí? Esta primera parte por la divergencia de x, ¿sí? Bien, entonces ahora, fíjense que yo acá no puse el paso intermedio, por lo que hice fue sacar como un denominador ahí, ¿sí? Me queda menos 6. Lo bajo a todo esto, ¿sí? Vuelvo a derivar por x sobre, y todo esto me queda menos 1, por x sobre la norma de x, por x vector, ¿sí? Más todo esto, y acá, fíjense que yo también ya lo acomodé, me queda menos 6, ¿sí? Saqué como un denominador nada más, por 3, ¿sí? Bien, una vez que ya tengo esto ya saben que es la norma de x al cuadrado, por x, esto se va a cancelar, ¿sí? Veamos qué pasa. Se cancela y me queda esto. Pero fíjense que acá tengo un exponente 1, entonces esto me va a quedar de esta manera, ¿sí? Lo único que hice fue trabajar con esta partecita, ¿sí? Lo mismo sigue igual. Entonces ahora tengo que sacar factor común entre estos dos términos. Saco factor común, esto, ¿sí? Esto y esto. Bien, y me queda esto, ¿sí? Y trabajo un poquito acá con el común denominador, ¿sí? Que lo hice un poquito más abajo, fíjense, esto lo asocio con esto, y esto que queda en función de la norma siempre va a ser distinto de cero, lo tengo que aclarar, ¿no?
Entonces, acá saco como un denominador, ¿sí? Ta, ta, y acá me queda menos 4 tercios de K por menos 4K más 3 sobre 3, ¿sí? Entonces, ¿lo primero es igual a 0 o lo segundo es igual a 0? Si lo primero me queda K igual a 0 o K igual a 3 cuartos. Si K es igual a 0, esa es la solución trivial, la descarto. Entonces, para que la función sea armónica, tiene que valer 3 cuartos, ¿sí? Lo puedo verificar, eso queda como tarea para ustedes. En el inciso C me dice calcular el Laplaciano al cuadrado de f con x perteneciente a R3, ¿sí? Me dan esta función que está todo en función de la norma. El Laplaciano al cuadrado de f va a ser igual a la divergencia del gradiente de f, ¿sí? Entonces, ya calculo el gradiente, que es derivar todo esto, ¿sí? Y multiplicar por x sobre la norma de x. Entonces me queda 2 tercios por 3, norma de x al cuadrado, más 5 medios por 2 por la norma de x, y 4, ¿sí? Porque he derivado esto con respecto de la norma, es derivar nada más. Y multiplicar por x sobre la norma de x, ¿sí? Distribuyo, solamente distribuí yo en este caso la norma de x, ¿sí? Entonces me queda acá, esto se cancela con esto se cancela con esto, y yo distribuí solamente la norma, ¿sí? Y al x vector lo dejé afuera. Veamos. Entonces me queda esto, ¿sí? Porque ya simplifiqué, ¿sí? Simplifiqué y me queda esto. Ahora a esto le tengo que calcular la divergencia, ¿sí? Que es calcular el gradiente de esto por x vector. Todo esto por la divergencia de x, ¿sí? Y la divergencia de x, como x está en R3, me dice que vale 3. Bien. De nuevo vuelvo a calcular el gradiente de esto, que es la derivada, ¿sí? Me queda 2, la derivada en constante 0, y esto me queda menos 4, la norma de x al cuadrado por x vector sobre la norma de x vector por x. Esto tal cual, no pasa nada. Acá me queda norma de x al cuadrado sobre la norma de x, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me queda igual, esto se simplifica, en definitiva acá me queda norma de x, ¿sí? Distribuyo, ¿sí? Y opero, ¿sí? Acá tengo 8, acá tengo 15 y acá tengo menos 4 más 12, que es 8, ¿sí? Y ahí estaría, ¿sí? Les dejo el otro inciso para ustedes.